muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es un placer volver acá a Tandil y bueno, obviamente estar disponible para poder, no sé, ayudar en la comunicación, me parece que es fundamental. Estuviste en eso. un cargo muy importante en Nación, recordanos qué estuviste haciendo, porque la verdad que un gran reconocimiento y más que merecido. Sí, estuve desde octubre del año 22 hasta, bueno, hasta ahora, hasta mayo, como directora de control de enfermedades inmunoprevenibles, esto es en el Ministerio de Salud de Nación, en lo que era la Secretaría de Acceso y Equidad y Subsecretaría digamos, de Estrategia Sanitaria, que, bueno, que era a cargo de lo que sería el programa de inmunizaciones a nivel nacional. Sí. Bien. Bien, así que ha sido una tarea muy Sí, importante. la verdad que sí, ha sido un Enriquecedora desafío y obviamente sí, realmente un gran aprendizaje. Y bueno, y la verdad es que muy gratificador en realidad, porque bueno, fue un desafío y creo que se hizo un buen trabajo, ¿no? Qué bueno. La verdad es que un poco el dejar el cargo fue porque, bueno, era muy complejo el tema de la distancia, claro, y viajar, y obviamente tenía algunas cuestiones acá en Tandil que hacen que uno tenga que estar acá. Pero la verdad que fue muy gratificante porque más allá del cambio de gestión y demás, hubo digamos, siguió estando, digamos, la posibilidad de que yo siguiera. Es más, cuando yo renuncié en realidad al cargo y cuando ya había renunciado ya me habían renovado la designación por 6 meses más, así que en realidad podría haber seguido, pero bueno, obviamente a veces hay otras cuestiones que uno tiene que priorizar, pero bueno, la verdad que eso es bueno porque bueno, uno sabe que los cambios de gestión hay quizás una visión distinta con algunas cuestiones, entonces por ahí, digamos, uno sabe que la posibilidad en estos cargos, si bien el mío era un cargo más técnico, son direcciones, la nuestra era una dirección de línea, pero que bueno, obviamente cuando cambian las gestiones, sí, a veces obviamente traen a su gente. Vos tenías ya, digamos, experiencia en gestión aquí en Tandil, porque acá se mezcla la cuestión técnica y política en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, total, sí, todo es política. ¿Cómo te fue en eso, digamos, a partir del expertise que vos ya llevabas y lo que debe haber sido ese aprendizaje allá, ¿no? Sí, y bueno, fue complejo, ¿no? Digamos, fue realmente un desafío porque la dirección que yo tomaba hacía un año que no tenía director, era una dirección, digamos, compleja, vacunas, presupuestos, digamos, es como muy complejo. Había que empezar. Exactamente, pero digamos, la fortaleza es que había un equipo que viene trabajando hace muchos años, un equipo técnicamente muy sólido, y la realidad que eso fue el acompañamiento. O sea, digamos, yo obviamente sabía de vacunas, sabía de medicina, pero creo que el desafío más importante tenía que ver con lo otro, con la gestión, ¿no? Presupuesto, compras, todo lo que viene alrededor de eso. Así que la verdad es que bueno, contenta porque bueno, un montón de cosas se pudieron hacer, otras quedaron pendientes, bueno, y obviamente se seguirá trabajando. Acá lo tenías a Miguel, que por teléfono directamente te atosigaba cuando pasaban las cosas. Allá había alguien así que vos decías, ay, que no me llame, no. Y sí, siempre. Bueno, estaba la doctora Carla Bisotti, que bueno, yo había trabajado con ella, así que sí, a veces había como una línea en algunas cuestiones que obviamente que ella estaba encima, porque además era una experta, ella es una experta en vacunas, entonces obviamente que ella estaba al tanto de cada tema que se trataba, ¿no? Claro, no podías engañar nada. No le tocó luchar con el COVID en esa función, pero sí contra el dengue. Sí, bueno, ahí en realidad nosotros un poco, digamos, la dirección ya había empezado a trabajar hace un tiempo con el tema de analizar, ¿no?, la vacuna del dengue, porque bueno, nosotros no éramos el área que específicamente estaba trabajando con dengue, porque obviamente estaba ahí el área de epidemiología y la dirección de epidemiología y la dirección de vectores, pero bueno, empezamos, una vez que hay una vacuna, se empieza, ¿no?, a analizar, y bueno, y ya desde el 2022 se había empezado a analizar la vacuna, junto con otras vacunas también que estaban, y algunas que están en este momento prontas a aprobarse, y bueno, y obviamente siempre cuando uno tiene que, digamos, generar una estrategia de salud pública, la introducción de una vacuna en calendario, uno mira un montón de cosas, ¿no? Por eso es que todavía, digamos, hay algunas cuestiones. Sabemos que es una vacuna que es buena, que es efectiva, que es segura, pero que obviamente la dinámica y la epidemiología de Argentina es muy compleja, entonces se está trabajando en este momento con algunas jurisdicciones que algunas han
han tomado la iniciativa provincial de incluir la vacuna, entonces en este momento lo que está haciendo el nivel nacional está trabajando articuladamente con la jurisdicción. Está la doctora Florencia Brugeser charlando con nosotros. Bueno, vamos al plano local. ¿Cómo estamos en Tandil respecto a enfermedades infectocontagiosas? Gripes, no es solamente son gripes, pero Sí. el lenguaje popular. Exactamente. Bueno, en realidad, digamos, nosotros lo que venimos viendo es obviamente la dinámica, ¿no?, de las infecciones respiratorias. Digamos, ya tenemos también dentro de las infecciones respiratorias lo que era el COVID-19, ¿no?, el SARS-CoV-2. Claro. Nosotros lo que va de este año, al principio de año, tuvimos un piquito de COVID. Sí, que no fueron muchos casos, pero que hubo un pico a nivel nacional y después empezó a descender. Hoy en este momento está estable el COVID, son muy poquitos casos, creo que nosotros habremos tenido alrededor de 20, 30, no recuerdo ahora bien el número, a principio de año, y ahora en los últimos tuvimos una paciente internada, una paciente no recuerdo, que tuvo gripe y COVID, las dos cosas. Y ahora en las últimas semanas sí lo que estamos viendo es influenza. Sí, damos un aumento de influenza, que es lo mismo que se viene viendo a nivel nacional, que en las últimas más o menos 6, 7 semanas empieza a aumentar, ¿sí? También en las últimas semanas está aumentando lo que es el virus sincicial respiratorio, la bronquiolitis, y después ahí, nosotros no hemos tenido, pero hay circulación de otros virus como adenovirus, metaneumovirus para influenza. Y sí, la mayoría de los cuadros de internaciones a nivel de adultos son influenza, ¿sí?, que es gripe. Te iba a preguntar eso, ¿qué es influenza? ¿Gripe, influenza es lo mismo? Exactamente, gripe, se llama comúnmente gripe, pero es lo que se llama el virus de la influenza. Ajá. Y ahí influenza tenemos el ave y tenemos la vacuna contra la gripe o de la influenza, que tiene los tres. Si yo me vacuné contra la gripe, ¿por qué me enfermo? Porque el objetivo de la vacunación no es que uno no tenga un cuadro leve, sino que no se complique, no se interne o no fallezca por gripe, porque sabemos que la gripe, estamos en los grupos de riesgo, es decir, menores de 2 años, de 2 años a 64 con comorbilidades o mayores de 64, tienen más riesgo de complicaciones, que muchas veces esa complicación es una neumonía sobreagregada sobre el cuadro viral o descompensaciones de la enfermedad de base. Es muy claro que puede descompensar la diabetes, y algo que es muy importante y que los cardiólogos vienen trabajando mucho es que la gripe predispone a enfermedad cardiovascular, infartos. Cuando uno ya tuvo un infarto, si tiene gripe, el riesgo es muy alto de volver a tener un infarto. Con lo cual, por eso las personas que tienen antecedentes cardiovasculares está indicada la vacuna antigripal todos los años. Así que eso es muy importante. Doctora, este año las gripes vienen más complicadas porque uno habla con gente que ha sufrido justamente enfermedades invernales y nos dicen, me cuesta más salir. Sí, ahí, digamos, la verdad es que uno no debería, esto uno a veces lo ve después retrospectivo. La realidad es que sí estamos teniendo, digamos, un poquito más cuando uno ve y analiza los datos este año comparado con los años anteriores. Obviamente la pandemia fue atípico, pero sí lo que vemos es que los datos para esta semana son menores para la mayoría de las infecciones de los que había para la misma semana del año pasado. Es decir, que había menos. En el caso de influenza sí hay más, ¿sí? Pero para el resto de los cuadros, neumonías y el resto, tenemos menos. Pero para la notificación específicamente de virus de influenza tenemos más porcentaje que lo que pasaba esta semana del año pasado. Sí, estamos teniendo quizás algunas internaciones más con, damos algún cuadro viral de influenza que parece que tiene más sintomatología, más decaimiento, pero no estamos viendo mayores complicaciones. Sí tenemos internaciones por influenza, pero no hemos tenido fallecidos por influenza. Sí, a nivel nacional, lo que salió en el boletín que salió ayer, hay, si mal no recuerdo, 63 fallecidos ya por influenza a esta altura. A nivel nacional. Pero, exactamente. A ver, un dato concreto importante, en Tandil, bueno, tranquilizador, no tenemos fallecidos por enfermedades invernales. Exactamente. A ver, no por influenza, confirmado influenza por virus respiratorio, sí ha habido cuadros de neumonías graves, y ha habido fallecidos por neumonías graves, pero no por influenza, ¿sí? Obviamente que el test se hace para los pacientes que ingresan con cuadros respiratorios, tanto de influenza como COVID, como, digamos, para detectar neumonías por neumococo y por otros gérmenes, pero, digamos, detecciones de influencias que hayan fallecido no hay. Repito la pregunta que hacía Rodolfo y trato de completarla. ¿Duran más las gripes? Esto es una percepción, supongo que para un profesional que tiene que tener todo cuantificado para poder responder correctamente es muy difícil, sí, ¿no? Porque nosotros hablamos de percepciones, no sé, mi señora
tuvo una gripe o algo que no fue diagnosticado, no se le puso nombre, uno piensa que es una gripe y capaz que le demoró 12, 14 días, ni siquiera en estar bien, en no tener síntomas. Un familiar le pasó parecido a otro, entonces, che, ¿están durando más las gripes o es una percepción que nosotros tenemos porque no recordamos de casos anteriores? Repito, sé que es difícil la respuesta. Mira, lo que nosotros vemos es, sí, obviamente hay más consultas de cuadros respiratorios, y digamos, cuando ve uno claramente cuánto dura la fiebre, el decaimiento y eso, no estamos viendo como una mayor duración. Sí hay algunos síntomas que quizás a veces uno no los identifica, que es la tos, por ejemplo. La tos dura, digamos, y muchas veces cuando la tos está bastante presente en el cuadro respiratorio, puede durar mucho tiempo, ¿sí? Y eso lo vemos en neumonías, en cuadros bronquiales, en otras patologías. Y en algunos casos dura bastante más y uno lo asocia como que el cuadro gripal sigue. Y en realidad el cuadro gripal ya se digamos, completó, digo, pero el cuadro de la tos puede seguir un poquito más. Como es difícil como cuantificarlo. Obviamente también pasa que, digamos, también lo que tenemos es baja vacunación en este momento, deberíamos tener mayor cobertura de vacunación, entonces también lo que estamos teniendo es, empieza a circular y la gente todavía no se vacunó, entonces todavía no tiene esa protección que debería tener a esta altura, entonces obviamente los que tienen factores de riesgo pueden contagiarse más, claro. ¿sí? Porque uno empieza a vacunar en marzo, antes de que comience el invierno, los cuadros respiratorios, para que cuando llegue la gripe uno ya esté protegido. Claro, tal cual. Justamente esto le iba a preguntar, el tema de la vacunación. ¿En qué momento vacunarse? ¿Estamos a tiempo de vacunarnos ahora, por ejemplo? Sí, la vacunación se lanzó el 21 de marzo. ¿Sí? El 21 de marzo ya se comenzó a vacunar, digamos, ya estaban disponibles las dosis para toda la población. Los que no se vacunaron, siempre está a tiempo de vacunarse. Vale la sí, pena. exactamente, porque no sabemos cuánto tiempo va a circular. Uno sabe que va a circular, en algunos casos hemos tenido circulación hasta noviembre, diciembre y hasta enero del otro año. ¿Sí? Con lo cual, siempre, si uno no se vacunó, se tiene que vacunar, ¿sí? Porque en este momento estamos transitando lo que puede llegar a ser el pico, pero a veces este pico se alarga un poquito más. Entonces tiene que ver con la circulación. Correcto. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Hay mensajes. Una pregunta es, ¿cómo se diagnostica la influenza? ¿Cómo se diagnostica la gripe? No sé si querés decir muy largo. Sí, como el COVID, con un hisopado. Con un hisopado. Un hisopado nasal, sí, que se puede hacer tanto al sistema público, que en el sistema público obviamente se hace para los pacientes que tienen factores de riesgo o los pacientes que se internan, no se hace para todos los cuadros leves como en su momento se hacía para el COVID, pero sí el médico se lo puede solicitar y y muchos laboratorios privados lo hacen, si el médico considera que es necesario, así que eso se hace un hisopado de la misma forma que el COVID. Se puede hacer COVID, influenza y a veces se hacen paneles de virus respiratorios. Ajá. ¿Cuánto tiempo contagia? Es decir, desde que llega el virus al cuerpo y la evolución de la enfermedad, ¿cuánto tiempo contagia? Mira, aproximadamente son 5 días, más o menos. Ajá. En realidad uno esperaría 48 horas después de que culmina la fiebre, o sea, el último día de fiebre, hasta 48 horas usted piensa que puede contagiar. Por eso es importante ahí las medidas preventivas, lo mismo que hacíamos en el COVID. El lavado de manos, la protección cuando estornudamos y la utilización de barbijos si tenemos síntomas respiratorios. No ir al colegio, no mandar a los niños al colegio cuando están con síntomas respiratorios, consultar y eventualmente también el trabajo. Si uno se siente dentro de todo bien, pero tiene un cuadro respiratorio, utilizar barbijo en los ambientes cerrados, más ahora en invierno. Perfecto. Bien, me gustaría para el próximo bloque dejamos pendiente el tema bronquiolitis, cuál es el panorama y cómo está incidiendo o no el tema vacunación, que ha habido, nuevas incorporaciones de vacunación. La doctora Florencia Brugesser está charlando con nosotros. Siempre es necesario vacunarse porque, obviamente la gripe cubre para los tres, para la influenza A estacional, para el influenza A pandémico, es lo que llaman gripe A, y para el influenza B. ¿En qué momento me debo vacunar? O sea, si yo ya no tengo fiebre, ¿sí? Aunque tenga un poquito de moco, un poquito de tos, pero me siento bien, ya me puedo vacunar. Muy bien. ¿Y cuáles son los grupos a los cuales está destinada la vacuna por calendario? Sí, la vacuna está incluida en el calendario para los
la población pediátrica entre los 6 meses y los 2 años. Ahí es importante tener en cuenta que si es la primera vez que se vacuna, el niño se tiene que vacunar, tiene que recibir una dosis ahora y una a las 4 semanas o al mes. ¿Sí? Son 2 dosis. La primera vez son 2 dosis, después solamente una. Y para los adultos mayores de 65 años, todos los años, ¿sí? Y para los que están entre los 2 años y los 64 que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Enfermedades cardiovasculares crónicas, respiratorias, los pacientes inmunocomprometidos, es decir, que tienen viviendo con VIH, oncológicos, trasplantados y enfermedades neurológicas crónicas, ¿sí? Los diabéticos, obviamente, también en ese grupo, ¿sí? Son todos los que se tienen que vacunar. En algunos de estos grupos también está indicada la vacuna de la neumonía, con lo cual chequeen en el vacunatorio a ver si tienen la dosis de neumonía que corresponde. Algo que es importante también tener en cuenta, que es algo que se incluyó en calendario del año pasado, tenemos la nueva vacuna de la neumonía, que es la neumococo conjugada de 20 serotipos, que es la Neumo 20, ¿sí? Esta vacuna ya está disponible en el vacunatorio y entonces hay algunas indicaciones que tienen. Los que ya tienen el esquema completo, con la vacuna anteriores, la 13 y la 23, no se la tienen que dar, pero los que tienen esquema incompleto tienen que recibir la nueva vacuna de la neumonía. Bien, perdón, ¿la vacuna de la neumonía se da una vez en la vida, cada 10 años? Depende del grupo. Si tengo más de 65 años, sí, con esta nueva vacuna es una dosis. Bien. Si estoy dentro de los otros de grupos de riesgo, digamos, si ya recibí las otras y pasaron más de 5 años, debería darme un refuerzo. Correcto. Bien, nos preguntan por acá si se puede dar vacuna de COVID y antigripal juntas. Sí. Sí, sí. No hay problema. No hay ningún problema. Bien. Juntas o con el tiempo de separación no importa, no es que tengo que dármela ahora y esperar 4 semanas y vacunarme. Eso es un error. Son 2 vacunas inactivadas, así que se pueden dar en el momento que quieran. Perfecto. Bien. Doctora, quería saber cuánto tiempo lleva la tos, porque desde el 20 de mayo sigo con mucho resfrío, fui a la guardia, tenía bronquitis y sigo con un poco de tos todavía, dice Marta por acá. Y la tos es un mecanismo de defensa, entonces siempre que estén inflamadas las vías respiratorias puede haber tos. Al principio es para tratar de sacar todo, digamos, las secreciones que uno tenga a nivel respiratorio y después puede seguir un poquito irritativa. Si la tos sigue mucho tiempo, la realidad es que la indicación no es que vaya a la guardia, porque la guardia es para los eventos agudos. Entonces ahí lo ideal sería que se saque un turno o con su médico clínico o con un neumonólogo para revisar, a ver si hay alguna complicación. A veces hay cuadros que tienen más lenta resolución o quizás necesita algún antiinflamatorio de la vía respiratoria, que eso lo manejan muy bien o los clínicos o los neumonólogos. Bien. Bronquiolitis habíamos dejado pendiente, tema, el panorama actual, bueno, qué es lo que se está viendo y cómo está influyendo o no el tema vacunación. Bien, bueno, como ustedes saben, digamos, a partir de principio de marzo de este año se incluyó una nueva vacuna del calendario, que es la vacuna contra el virus sincicial respiratorio, que es el mayor productor de bronquiolitis en los menores de 1 año y menores de 5 años. En las embarazadas entre la semana 32 y 36 de gestación. Eso es muy importante porque es una ventana chiquita en la que se pueden vacunar. Lo que nosotros estamos viendo es que a partir de las 2 semanas anteriores que empezaron a aumentar los cuadros de bronquiolitis y hay niños internados con bronquiolitis. Sabemos que la bronquiolitis tiene la mayor carga de enfermedad en los menores de 1 año, los cuadros más graves son habitualmente en los menores de 6 meses, tengan o no factores de riesgo, es decir, sean prematuros o no, ¿sí? Con lo cual, por ahora, digamos, uno está haciendo el seguimiento para saber si hay un impacto real en la patología. Uno debería empezar a comparar qué pasó con las temporadas anteriores, Claro. ¿sí? Nosotros tenemos aproximadamente entre un 30 y un 40% de población objetivo embarazadas que tienen que vacunar, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es un seguimiento de los niños que se internan, si la madre estaba vacunada o no estaba vacunada y cuánto tiempo pasó entre que se vacunó y el parto, porque obviamente tiene que haber un tiempo en el que la madre se vacuna, produce los anticuerpos y se los pasa al bebé por vía transplacentaria. Pero uno entiende que, digamos, que en base a la efectividad de la vacuna, el impacto, aunque sea un 50% de lo que uno esperaría, pero está alrededor de un 70, un 80% en internaciones, debería ser un impacto grande, porque en invierno es la mayor causa de internación, de aumento de consultas de guardia y de complicaciones posteriores que los niños tienen
cuadros de sibilancias y de cuadros respiratorios crónicos que pasan después de la bronquiolitis. Florenci, ¿cómo estamos en internaciones? Esto se lo tendríamos que haber preguntado a la doctora Guerrero, pero digamos, ustedes están más o menos en conocimiento, tanto en el hospital de niños con bronquiolitis o en el hospital general por enfermedades de este tipo, ¿cómo estamos? Sí, tenemos. No te podría decir ahora, debería ver qué pasa hoy, pero de bronquiolitis había, tanto en sala general a nivel pediátrico y como en la unidad de terapia. Y en internación, en adultos tenemos todos en sala general, si mal no recuerdo. No sé el número, pero no es la mayoría de los cuadros internados son respiratorios. O sea, si bien son respiratorios, no son todos influenza. Claro. En este momento creo que no debe haber mucho. No, digamos, y no está colapsada la internación, digamos. No, o sea, la internación del hospital está completa. Incluso había pacientes en la guardia porque hay más cuadros respiratorios, pero no es todo respiratorio. Bien. Sí, sí. Doctora, pregunta alguien por aquí si la vacuna de la gripe, la que se está dando en los vacunatorios, si es la que tiene todas las variantes o cómo es el tema. Sí, damos, todos los años las vacunas que se producen son indicación de la Organización Mundial de la Salud en base a lo que estuvo circulando y lo que va a circular. Sí hay dos tipos de vacunas, la que nosotros tenemos en calendario es la trivalente, que tiene todo lo que yo dije hoy. 2 influenzas A y una influenza B. Después hay una en el mercado que es la cuadrivalente, ¿sí? O la tetravalente, que tiene 2 cepas de la influenza B. Pero la influenza B es el que menos circula, con lo cual, si están dentro de los grupos de riesgo, tienen que ir al vacunatorio y está la vacuna que corresponde disponible y la que cubre todo lo que está circulando. Más allá de las precauciones que ya sabemos que hay que tener, ventilar, para todos los virus respiratorios, perdón, de todos los virus debe ser lo mismo, ¿no? Aunque haga frío, abrir las ventanas un rato, saque el bebé de la cuna, digo, si va a abrir la ventana, no lo deje al pobrecito, no lo deje en la corriente de aire. Pero digo, ¿han surgido nuevas formas de prevención, sobre todo a partir de esto que aprendimos todos que fue el COVID? ¿O es más o menos lo que sabemos? No, en realidad, digamos, es un poco lo que sabemos, ¿no? Los virus respiratorios, el contacto es respiratorio, hay algunos que pueden permanecer más en los ambientes, por eso es importante que 1 o 2 veces al día abrir las ventanas para que circule un poquito el aire, digamos, y en el caso de que haya virus suspendidos, eso depende del tamaño de la gota, ¿no? Y después, obviamente, el lavado de manos, que es fundamental, no solo para los virus respiratorios, sino en verano para las diarreas también. Como que nos olvidamos un poco del lavado de manos, me parece, totalmente. ¿no? El lavado de manos es fundamental. Digamos, dice la Organización Mundial de la Salud que si uno se lava las manos bien, disminuyen el 25% de tanto las infecciones diarreicas como las infecciones respiratorias, con lo cual es fundamental. Y siempre, incluso hasta en el personal de salud, la adherencia al lavado de manos es baja. Uno sabe que se tiene que lavar o higienizar las manos, que puede ser con agua y jabón o con alcohol en gel. Sí, obviamente siempre y cuando las manos estén limpias, no visiblemente sucias, porque si no se las tiene que lavar, pero entre paciente y paciente, digamos, en esa circulación, cuando me toco la cara, cuando obviamente voy al baño. Entonces, el lavado de manos es fundamental. La ventilación de los ambientes, lo que se llama etiqueta respiratoria, que es cuando toso o cubrirme con el pliegue del codo, y obviamente las vacunas en los grupos de riesgo. Eso es fundamental. No hay muchas otras medidas de prevención, ¿sí? Prevenir, vacunas en grupos de riesgo para evitar cuadros graves y después lavado de manos, obviamente utilización del barbijo, si estoy en un lugar cerrado, sí, tengo un cuadro respiratorio también. El barbijo nos sigue protegiendo también de los otros. Suponete que, bueno, vos ves gente con barbijo y ¿por qué usas barbijo? No, mira, lo aprendí, ahora lo incorporé, entonces cuando voy a un lugar, en un transporte público, lo uso. ¿Es efectivo? Sí, obviamente. Ahí más que nada en el transporte público, si está todo cerrado. Ahora en invierno, ¿por qué aumentan las enfermedades respiratorias en invierno? Obviamente porque empieza a circular, porque baja la temperatura y estamos más susceptibles. Y además porque obviamente estamos en lugares cerrados, sin ventilación, entonces nos contagiamos más. Claro. Siempre con mucha claridad y precisión la doctora Florencia, qué bueno que la tengamos acá, un verdadero orgullo. Bueno, acá hablaban del barbijo, efectivamente, preguntaban, bueno, tiene que ver con eso, tuve que ir, no me acuerdo si lo habíamos leído, 4 veces a la guardia, con cambios de medicación, neumonólogo, corticoides, broncodilatador, le llevó mucho recuperarse. Bueno, de todo un poco de esto estuvo hablando la doctora. Exactamente. Doctora,
le agradecemos muchísimo. No sé si hay alguna recomendación en particular que nos quiera dejar como conclusión. Sí, bueno, importante es, obviamente, si estamos dentro de los grupos de riesgo y no nos hemos vacunado, que nos vacunemos. Sí, importante la vacuna antigripal, la vacuna de la neumonía y obviamente para las embarazadas la vacuna del virus sincicial respiratorio, que sabemos que no es para proteger a la embarazada, pero sí es para proteger a su bebé. Y obviamente el tema de, digamos, obviamente el lavado de manos, ventilación de ambientes, utilización del barbijo si vamos a estar en lugares cerrados con síntomas respiratorios, evitar ir a, digamos, o enviar a los niños al colegio o al jardín si está con síntomas respiratorios para evitar que el resto se contagie, obviamente, y hacer un uso responsable de la guardia. ¿Esto qué significa? Si realmente, digamos, uno tiene que ir a la guardia si tenemos si somos dentro de los grupos de riesgo y tenemos, digamos, fiebre que no baja, digamos, falta de aire, dificultad para respirar, si obviamente estamos con diarrea o vómitos y no podemos hidratarnos bien, sí, o obviamente en los niños si no los ve, digamos, muy decaídos, que no se alimenta, bueno, obviamente consultar con su pediatra, siempre es importante eso, o consultar con su médico de cabecera, ¿sí? Y cuando los cuadros son muy crónicos y pasa mucho tiempo, a veces la guardia no es el mejor lugar porque el médico ahí lo que trata de, digamos, de identificar es si hay un cuadro grave, claro, hacer el tratamiento inicial y después obviamente la consulta con su médico de cabecera o con el especialista. Bien. Le tomo dos conceptos, por ahí a la pasada, hacerles uno. Hablábamos del barbijo en algún momento y creo yo que en las guardias ha de ser un buen lugar donde sí o sí hay que ir con barbijo. Sí, ¿no? exactamente. Ahí, digamos, un poco lo que hablamos es el tema del triage. Cuando uno, digamos, va y tiene síntomas respiratorios, eventualmente si no tiene un barbijo, lo ideal sería que se lo entreguen para que lo tenga en la guardia o que le solicite un barbijo para ponérselo en el caso que lo tenga. Si voy con un síntoma respiratorio a la guardia, me pongo el barbijo para evitar que las personas que vienen por otras patologías no se contagien. Y yo no contagiarme por ahí si hay patologías dando vuelta en el aire, ¿no? Así que lo ideal es ir con el barbijo puesto. Exacto. Gracias, doctora. Muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. La doctora Florencia Brugeser, siempre es un gusto charlar con ella. Ahora la tenemos un poco más tranquila que cuando estaba el tema del COVID. Ahí, pobre, ya miraba el celular y nos odiaba. Me imagino. Bueno, pero siempre con esa claridad y siempre trayéndonos, bueno, los consejos y la situación para, bueno, tratar de estar de la mejor manera posible aquí en la época de invierno.